Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Es realmente para nosotros un gratísimo gusto poder participar de este panel. Además de contar en este panel con destacadas personalidades del quehacer de la política educativa, de la investigación, de la docencia, son también amigos y conocidos, así que creo que vamos a sacar un máximo provecho de toda su experiencia y profesionalidad puesta en estos temas que son tan centrales. El tema central del panel que nos convoca, como recién lo hayan presentado, es fundamentalmente analizar las deudas del pasado, pero sobre todo tratar de tener una mirada prospectiva respecto de cuáles son los desafíos para el futuro. Y este panel, de alguna manera, lo que busca es enmarcarse dentro de un análisis de lo que se ha venido dando en el transcurso de estos últimos 20 años en la mayoría de los países de la región y también a partir del 2006, diría, en la República Argentina, en la que estamos frente a un desafío importante de repensar la educación, una educación que se viene modificando desde sus aspectos jurídicos, estructurales, organizativos, funcionales y también curriculares, fundamentalmente en lo que hace a los niveles de la formación docente y de la nueva escuela secundaria que se promueve a nivel federal, pero que no logra mejorar estructuralmente el sistema y tampoco logra mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En este sentido, metodológicamente lo que proponemos es que cada uno de los panelistas pueda hacer una presentación de 12 minutos, que tal vez se extienda un poco más, para que luego le demos lugar a ustedes a que puedan realizar sus preguntas en los papeles que se les han entregado, porque habrán colaboradoras de Educar 2050 que los van a retirar para que nosotros lo podamos aprovechar y entonces sí hacerle las preguntas a los panelistas. Vamos a escuchar entonces en primer lugar a María Teresa Lugo. La idea es que cada uno de los panelistas pueda hacer una presentación de cuáles son en principio un análisis más histórico y después cuáles son las perspectivas a futuro. Buenos días a todos y a todas. La verdad que agradezco muchísimo la invitación. Les agradezco, bueno, a Gabriela que va a moderar el panel, a mis compañeros de conversación y a ustedes que están en esta mañana pensando y compartiendo las reflexiones, que creo que es un momento muy oportuno para poder trabajar estos temas y de alguna manera, digamos, el tema del panel de deudas del pasado y desafíos a futuro, creo que es una oportunidad y en relación con el tema que voy a trabajar, que como muchos de ustedes saben, tiene que ver con las políticas TIC, creo que es algo sumamente oportuno. Yo le voy a pedir yo preparé un PowerPoint y le voy a pedir a los compañeros que están detrás, voy a ir diciendo siguiente, así me quedo aquí y damos más esta idea también de diálogo, ¿no? Pasamos, siguiente. Bueno, lo primero que les quería comentar es que las reflexiones que voy a compartir abrevan de tres estudios y de tres espacios también vinculados con lo que está pasando hoy en América Latina en relación con los desafíos de lo que podemos decir es en las agendas de los países de la región uno de los temas principales y presentes en todos los países en este momento. Y para eso voy a tomar conclusiones de la revisión comparativa de aprendizaje móvil de UNESCO que hemos finalizado en este momento y que toma los casos de Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay en relación con lo que son los escenarios de alta disposición tecnológica. Con las distintas modalidades que tienen en estos 4 países, nos han dejado buenas enseñanzas en relación con aquellas cuestiones que por ahí están funcionando. Y quizás también compartir aquellas que quizás están de alguna manera más problematizadas. La segunda fuente desde la cual voy a hablar tiene que ver con un seminario internacional que hicimos en IPE hace muy poquito tiempo y que tomó también este tema de los países y los modelos de alta disposición tecnológica, porque de alguna manera nos interesaba también ver la perspectiva y hacia dónde va todo esto que tiene que ver con los dispositivos tecnológicos en las aulas. Y finalmente el tercer proyecto, que es el CITEAL-TIC, que es un proyecto que estamos haciendo con la OI
y que tiene como objetivo ser un observatorio de lo que está ocurriendo en esta que es la región más proactiva del mundo en inclusión de tecnología en sus sistemas educativos. Y acá ya empiezo a plantear algunas de las cuestiones. Siguiente. Deudas del pasado en relación con la tecnología y en relación con la educación. Evidentemente, América Latina somos no los más pobres, sí los más desiguales y los más heterogéneos. Esto es algo que me parece importante plantear porque las políticas TIC vienen de alguna manera en estos países de nuestro continente a intentar resolver algunas de las deudas pendientes en materia educativa, con mejor o peor éxito, pero de alguna manera ese sería como un primer sentido, diría yo, de las políticas, que es este intento de poder resolver, y aquí me gustaría pasar a la siguiente pantalla, los que son los problemas clásicos, podríamos llamarlo de esta manera, que a pesar de esta pantalla que apunta a lo que serían los buenos logros de mayor obligatoriedad, de lo que hace a mayor inclusión de sectores vulnerables en el sistema educativo, con sanciones de leyes específicas. Esto es un panorama regional. Pasamos a la siguiente. Hay cuestiones que evidentemente siguen de alguna manera siendo tendencia en la región. Y yo diría, lo voy a plantear en estos términos, no como está escrito en la pantalla. Nuestros estudiantes llegan a la escuela, pero no aprenden, o no aprenden todo lo que quisiéramos que pudieran aprender. Es decir, hablo de esa manera, de alta deserción, de analfabetismo, de repitencia, y en América Latina está especialmente colocado en educación secundaria, en educación de adultos en el caso del analfabetismo, la cuestión de la limitación en el preescolar, la calidad de la formación que le estamos dando a nuestros profesores y esto que resalté que tiene que ver con la baja relevancia curricular y la desconexión con lo contemporáneo que presenta especialmente la escuela secundaria en América Latina. Ahora bien, yo dije hace un ratito que nuestra región es la más proactiva del mundo en inclusión de tecnología en sus sistemas educativos. Es decir, estoy hablando de concebir la inclusión de tecnología no como iniciativas aisladas o como experiencias piloto o como algunas buenas escuelas que incluyen la tecnología de una manera potente, sino como políticas públicas en educación. Esto me parece importante plantearlo, porque no somos los que más tecnología tenemos en nuestra disposición, pero sí somos la región que tiene una intencionalidad muy importante desde sus gobiernos de poder generar desde la dimensión social, democratización del conocimiento, mayor inclusión, que es un desafío muy valioso para nuestros países, pero también desde una dimensión pedagógica. Ahora voy a entrar en eso. A mí me gusta decir que América Latina está en este momento con un formato en relación con la tecnología de mosaico heterogéneo. Es decir, que tenemos una variedad de modelos de inclusión, pero también tenemos distintas maneras de gestionar estas políticas públicas en educación. En ese sentido, hay países, y quizás es una de las tendencias más fuerte en la región, que es este modelo 1 a 1, pero siguen coexistiendo con otros modelos, que en nuestro país lo vemos claramente, los carritos, las aulas móviles, y yo diría los laboratorios, que todavía sigue habiendo en muchas de las instituciones educativas. Pero la tendencia en América Latina, no en todas las regiones, es fortalecer este modelo, que yo diría nuevamente desde esta dimensión más social, tiene los aspectos más de inclusión, de democratización del conocimiento, porque ustedes bien saben que los que están excluidos, si no acceden al conocimiento o a la información, mejor dicho, que circula principalmente por Internet, están más excluidos que antes. Esto ubica el sentido de las políticas TIC desde ambas cuestiones con una relevancia fundamental. Para la región, siempre digo que, y tomando esta frase de Cuban, ¿no?, que él dice que el riesgo de las políticas TIC o de la tecnología en general en las aulas es que están sobrevendidas
y a veces subutilizadas. Y esta idea me gusta de plantearlo en estos términos, es una alerta para los países en relación con el esfuerzo que se está haciendo, y hablo del esfuerzo no solo financiero, sino también el esfuerzo de expertise necesaria para que estas políticas TIC en nuestras escuelas no se vuelvan en más de lo mismo y puedan generar esa diferencia, ese plus en relación con el aporte a la mejora de la calidad educativa. Esto no es fácil, y yo diría, dos cuellos de botella estamos encontrando. El primero tiene que ver con la formación docente, la formación de los profesores que necesitamos para hacer un uso potente, un uso creativo, un uso genuino vinculado con la inclusión de la tecnología. Y el segundo cuello de botella, y acá hablo más a un nivel macro, creo que este es un buen momento como para empezar también a plantear el debate de la tecnología desde las cuestiones más político-ideológicas también, es la infraestructura. Pero ¿desde qué punto de vista? La deuda pendiente en América Latina fundamentalmente es la conectividad, pero conectividad simétrica, de bajo costo y estable, lo cual no es lo mismo. Es decir, dos cuellos de botella, la conectividad y la formación de los profesores. Y agregué en rojo la brecha de género. En relación con la tecnología, esta es yo diría, la brecha invisibilizada que tenemos en América Latina en relación con la diferencia que hay en uso y sobre todo en disposición de tecnología en el caso de las mujeres. Y voy a dar un ejemplo. Celebro que programación esté formando parte de las intenciones de muchos de nuestros países como parte del currículum obligatorio. Sin embargo, hay una brecha muy importante entre niñas y jóvenes y varones en la disposición y en la capacidad para poder aprender programación. Esto es una oportunidad para el sistema educativo, es una oportunidad para cada uno de ustedes como profesores en promover que las niñas y las jóvenes también accedan a la programación como una manera también de no ser, yo diría, simples usuarias de la tecnología que hacen otros. Creo que si hay algo que podríamos decir es el poder de la tecnología para emancipar y para liberar en relación con deudas pendientes. Uno podría llamar el círculo de la docencia. El círculo de la docencia es encadenar políticas integrales que favorezcan mejores condiciones laborales, mejor salario docente y al mismo tiempo sistemas más rigurosos de formación docente, mucho más rigurosos que los que tenemos, de selección de los candidatos a la docencia, de carreras docentes con especializaciones, con pago diferencial por especialización y no solamente por antigüedad, y crear un énfasis en la profesionalidad docente, en el trabajo con el conocimiento, en el compromiso social con la docencia, garantizado por mejores salarios. Y uno puede empezar a ver un círculo que probablemente tarde 10 años en construirse y sea extremadamente complejo de lograr, que haga que en el futuro nuestros jóvenes de 15, 16 años de edad tengan el deseo de ser docentes y aspiren a la docencia y compitan, porque la docencia es un trabajo muy buscado, muy calificado, muy desafiante y en el cual pocos pueden acceder y que hay que hacer un gran esfuerzo para lograr acceder a la docencia. Ese círculo probablemente lleve mucho tiempo, requiere políticas muy integrales, requiere una conversación que va a ser muy intensa pero necesaria con los sindicatos docentes, y tenemos algunas experiencias en América Latina que muestran que es posible, aún con extremas dificultades. El caso de Chile, que para nosotros era una elección para toda la región por haber consolidado una carrera docente con evaluación y con una mirada profesional, con consensos de los sindicatos, está atravesando grandes dificultades en estos últimos tiempos. Y así tenemos otros casos como los de México, Colombia, Perú y algunos estados de Brasil que han logrado consolidar nuevas carreras aún con enfrentamientos con los sindicatos, y creo que de todos ellos tenemos que aprender de un equilibrio, de una mirada que pueda ser viable, que no enfrente al gobierno con el sindicato porque eso genera un enorme desgaste, y que con viabilidad pueda generar cambios en el largo plazo. La tercera dimensión es, creo yo,
la menos visible y quizás la más importante. Es la dimensión, llamémosla pedagógica, curricular. Es la dimensión de la articulación desde los ministerios de educación de una concepción integral de qué y cómo enseñar. Esto que ha estado tradicionalmente adentro de los ministerios de educación está totalmente disperso en la mayoría de los países, está de alguna manera perdido en el mar de acciones cotidianas que tiene que llevar adelante un ministerio de educación, y necesitamos mucha más coordinación, centralidad y concepción renovada de qué hace un ministerio de educación en relación con la dimensión pedagógica. Cómo articular los libros de texto, que es una pieza todavía fundamental, con una visión renovada, como lo está haciendo México, nuevos libros de texto que dialoguen con portales, con formación sistemática en línea, con poner a los docentes en una plataforma virtual de forma sistemática, con una evaluación de la calidad que retroalimente, que genere sentido de los aprendizajes, y al mismo tiempo con capacitaciones de los docentes que tengan una articulación con todos estos dispositivos. Creo que es el mayor desafío que tienen los ministerios de educación, porque no requiere un gran enfrentamiento político, no requiere grandes condiciones de viabilidad y tampoco requiere grandes recursos. Hacerlo bien requiere grandes capacidades técnicas y liderazgo educativo, condiciones que sí son posibles de generar en cada uno de nuestros países. Y con eso voy al final, que es combinar la mejora y el cambio educativo. Es extremadamente difícil. Creo que no tenemos que pensarlo por separado. Mejora, primero tenemos que mejorar la calidad. Sabemos cómo se logra, si ponemos presión sobre los alumnos con pruebas, probablemente logremos mejorar unos puntos la calidad. Hay sistemas educativos que lo han logrado, Chile lo logró de esa manera, entre otras estrategias. Pero creo que tenemos que adicionarle a esa capa de mejora en resultados, que es una forma también limitada de ver calidad, pero necesaria, adicionarle una capa de cambio, una capa de renovación del sentido de la escuela, de renovación de qué hace una escuela y un docente hoy, que es totalmente distinto a lo que fueron concebidos. Y hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si esperamos 20 años a mejorar la calidad, bueno, ni sabemos cómo va a ser la sociedad en 20 años. Entonces, adicionar las dos dimensiones en un mismo proceso de mejora y de cambio es extremadamente complejo, pero requiere sobre todo de decisión política, de articular dispositivos. En Argentina nosotros llamamos al periodo de los últimos 10 años un periodo de grandes avances, pero centrado en el incrementalismo, en usar más recursos para darle más al sistema, lo cual es muy importante, es la primera dimensión sobre todo que yo mostré. Pero es un mecanismo de regar y rezar. Espera, desea que eso genere resultados y no alcanza. Los dispositivos lo que hacen es articular el esfuerzo que hace el Estado con la medición de resultados para entender qué funciona y qué no, y tener mecanismos sistemáticos de corrección, de aprendizaje, de feedback, de abajo hacia arriba, para generar políticas que tengan impacto real. Eso requiere condiciones. Esas condiciones no sabemos si van a estar disponibles. Liderazgo educativo, recursos y planificación. Necesitamos que crezca la economía para poder invertir en educación. Un sentido movilizador, porque el sistema educativo necesita también un llamado, una convocatoria desde lo público, desde la defensa de la educación como derecho, desde renovar la escuela pública, desde ponerla en el frente del liderazgo con recursos y con apoyo, no de mandarla a la batalla sola. Y al mismo tiempo, y con esto cierro, capacidades pedagógicas y curriculares. No nos olvidemos de lo invisible, es mucho más importante de lo que pensamos, le hemos dado mucha menos trascendencia de la que merece, y en este momento, creo yo, es el desafío central que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel. Vamos a escuchar ahora a Mariano Palamidesi. Buenos días, gracias por la invitación y la posibilidad de conversar con ustedes y también de entremezclar las conversaciones con lo que presentó Teresa y lo que presentó Axel. Mi presentación me han pedido un poco que hable del currículum y yo diría que lo que quiero hablar es un poco de las políticas y prácticas de formación y ahí voy a entremezclar con cuestiones que se han venido diciendo, quizás haciendo algunos énfasis diferentes.
El primero que me viene a la cabeza es un viejo título de un libro de un politólogo argentino que habló de la Argentina y los ciclos de la ilusión y el desencanto. Yo quisiera hablar, digamos, de las cuestiones de las políticas y las prácticas de formación, para no hablar del currículum, la enseñanza, la evaluación, porque creo que esto es el núcleo de la política educativa. Para entender esto implica, obviamente, discutir en una perspectiva de largo plazo. Podemos usar la metáfora que querramos, pero el sistema educativo, a veces a mí me gusta compararlo con un transatlántico. Es una cosa muy grande, con mucha gente, que tiene una dirección y tiene una fuerte inercia por su masa, pero que cambiar de dirección cuesta. Por lo tanto, cuando hay que cambiar de dirección hay que pensarlo muy bien, y esta es la manera de ir enfrentando desafíos. Para eso hay que tener mucha capacidad de anticipación, porque hay que empezar a girar o a modificar la dirección con una perspectiva de tiempo. Esto quiere decir que las políticas de formación y las prácticas tienen una inercia histórica, tienen un ritmo de cambio que podríamos hacer varios cálculos sobre eso. Pero las políticas de formación atienden a un punto, o deberían atender a un punto que a mí me gustaría señalar como clave. Hablamos de la sociedad del conocimiento, el acceso al conocimiento, la circulación del conocimiento. En el fondo de lo que hablamos, para usar una idea relativamente clásica de la sociología de la educación, es la idea del acceso a los códigos elaborados de la cultura y de la experiencia humana. El acceso a los códigos elaborados o a las gramáticas profundas que ordenan el lenguaje, el pensamiento matemático, las artes, el conocimiento social, el conocimiento de la naturaleza, tienen un prerequisito fundamental, que es el tiempo. Lo que hacemos cuando pensamos políticas de formación y política de formadores es hacer una política que tiene que ver básicamente con un factor fundamental, que es el tiempo. Administramos tiempo, planificamos tiempo, porque aprender cosas complejas requiere de mucho tiempo. Aprender un idioma fuera del contexto nativo requiere tiempo, aprender matemáticas requiere tiempo, aprender un deporte requiere tiempo. De esto deben dedicarse especialmente los sistemas educativos, es decir, de todas aquellas cosas que se necesita una influencia sistemática, consistente y de mediano plazo para lograr su aprendizaje. El conocimiento es trabajoso, el conocimiento no tiene solo que ver con una circulación de símbolos, sino que tiene que ver con la construcción de gramáticas profundas y sentidos complejos de orientación hacia el mundo. Ahora, vinculado al problema de las políticas de las políticas de formación y a las prácticas de formación, quisiera hacer una reflexión sobre lo que yo podría decir los ciclos de política en la Argentina. Hay un ciclo largo que podríamos reconocer como aquel que modeló el sistema educativo, que tiene su base, su nuclear en esto, que es el artículo 6 de la Ley 1420, donde hablaba del mínimo de instrucción. Durante 100 años, por lo menos la educación básica en la Argentina, se ordenó por un esquema del conocimiento, el llamado saber sencillo común de la época, que resumía en sí mismo lo que un ciudadano debía saber para poder comportarse en una sociedad de alcance nacional, en un mercado y en una sociedad crecientemente compleja. Este esquema de formación y esta política de formación, yo creo que hegemonizó y lideró las almas de los educadores y los esfuerzos de los gobiernos durante 100 años. Y de algún modo entró en crisis por diversos factores que no voy a resumir ahora, durante la década de 1960, comienzo de 1970, donde pusimos en cuestionamiento las relaciones sociales en la escuela, el carácter recibido o acrítico del conocimiento, etc. Justo este fue el momento de las dictaduras en América Latina y por lo tanto la posibilidad de renovar ese modelo educativo y esas políticas históricas de formación y esas prácticas históricas de formación nos llegó a nosotros en los años 80. Podría decirse que en los años 80 se abre una pregunta sobre el orden de la transmisión, sobre el conocimiento y su pluralización en el mundo contemporáneo. Empieza a abrirse esa discusión en la Argentina. Y yo creo que en la década del 90, a través de lo que se dio después en llamar los contenidos básicos comunes y otros,
Intentamos como sociedad, como país, un movimiento de modernización general de los conocimientos para poder tratar de que la escuela y el sistema educativo retomara un diálogo con una sociedad crecientemente compleja, una economía globalizada, crecientemente tecnológica, una sociedad democrática y plural, etc. De algún modo u otro, ese intento de ordenamiento, que implicó también un cambio en los ciclos y en los niveles educativos, o sea, un cambio abrupto en las arquitecturas básicas de la formación, por varios motivos que podemos discutir, no llegó de algún modo a encarnar profundamente en los educadores en la sociedad. De algún modo, la década que le siguió, la década de 2000, yo diría que dejó intocada esta discusión. Obviamente hay un nuevo movimiento de ampliación que yo creo que hay que señalar, por un lado, que tiene que ver con los temas de la educación sexual y sobre todo con la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación, de la cual ha hablado Teresa, que han implicado la idea de un conocimiento escolar, un conocimiento de una transmisión educativa crecientemente compleja que dialogue con un mundo crecientemente complejo. Ahora, esto se ha dado, yo diría, en un ciclo de flujo y reflujo de las opciones de política, lo que algunos autores han llamado el carácter pendular de las políticas públicas y de las políticas educativas en la Argentina, con un componente que yo creo que es característico en parte de nuestra sociedad, que es que no terminamos de hacer un balance de la experiencia pasada. No terminamos de hacer un balance de las apuestas pasadas para sacar aprendizajes para una nueva etapa. Este flujo-reflujo pasa muchas veces por borrón y cuenta nueva, y yo creo que es importante decirlo, abrimos posiblemente un nuevo ciclo político institucional en la Argentina. Sería importante que atenuáramos estas características para que las apuestas que creo que señalaba Axel y que también señalaba Teresa puedan sí encarnar. ¿Qué nos encontramos a nivel de las prácticas? Innovación, como señalaba Teresa, preocupación de los educadores, pero también profundas inercias, abandono de la intencionalidad educativa, muchas veces desánimo de muchos educadores y lo que yo podría llamar en nuestro sistema la pérdida de músculo pedagógico. Hay algo en nuestras escuelas y en nuestro sistema educativo que hace que la energía potencialmente educadora no esté aplicada con la dirección, con el sentido de orientación y con la convicción para producir los efectos que buscamos. Entonces, yo quisiera señalar dentro de esta gran reflexión lo que yo llamaría los dos nudos gordianos que enfrentamos. En primer lugar, una definición del conocimiento básico, fundamental, que tenemos que promover y tenemos que garantizar y evaluar su aprendizaje de parte de los estudiantes. El segundo es el problema de la relación entre el ordenamiento institucional curricular y el trabajo docente. Es decir, yo creo que este es uno de los aspectos claves donde poder asentar cualquier política de renovación de la enseñanza, de los contenidos de la formación en la Argentina. Hacemos sucesivos cambios curriculares y esta última década hemos asistido a un nuevo ciclo de cambio de planes de estudio que tienen profundas consecuencias de desorientación muchas veces o de reinterpretación de la identidad docente sin que hayamos visto cuáles fueron las ganancias. Es decir, hemos aprovechado una nueva oportunidad y una nueva expectativa en lo que yo creo que es un modelo curricular perimido. Ahora, al mismo tiempo enfrentamos otro nudo gordiano, que yo creo que es el que señalaba Emilio Tenti, que es el de la profunda descentralización y desregulación de la formación docente. Sin volver a regular y sin volver a gobernar el sistema de formación docente, no vamos a tener políticas de formación y prácticas de formación relativamente consistentes que produzcan los efectos que buscamos. Tres cuestiones para terminar. Un nuevo ciclo, como el que anuncia Axel, estoy tratando de tejer adentro de las reflexiones que planteaba, va a implicar, por un lado, un renovado esfuerzo de selección y rejerarquización de lo que es imprescindible, enseñar y aprender, que lleve también a estimular y evaluar los básicos imprescindibles en la Argentina, que al mismo tiempo abra espacios
para una propuesta que sea al mismo tiempo más sistemática y al mismo tiempo más experimental. El grado de ordenancismo de nuestro espíritu curricular, que en el fondo yo creo que es una neurótica, un mecanismo neurótico que está expresando nuestra impotencia para gobernar realmente las prácticas de enseñanza y los resultados. Yo creo que después de 2 ciclos curriculares en los últimos 25 años está llegando a su fin. Hay que renovar los instrumentos por los cuales intentamos gobernar la práctica docente, orientar y estimular la generación de nuevas energías pedagógicas en los docentes, en las escuelas y en la sociedad para poder movilizar el sistema en la dirección que queremos indicar. Por último, yo creo que tenemos que avanzar decididamente hacia una política de ampliación de los espacios y los dispositivos de enseñar a aprender. Y aquí toda la discusión sobre la formación en línea y al mismo tiempo lo que yo creo que es importante, que es sumar nuevos actores a la tarea educativa. Algo que hay que discutir seriamente en la Argentina porque ya está dando de facto, es incluir, por ejemplo, los terceros niveles del Estado, los municipios, en la promoción de programas deportivos, programas de enseñanza de artes, programas de extensión. Necesitamos sumar nuevos actores que desde el territorio también ayuden a crear una propuesta más consistente que movilice las energías de los educadores y de la sociedad. Gracias. Bueno, muy bien. Creo que hemos asistido a 3 excelentes presentaciones y todos seguramente nos quedaremos con ganas de seguir escuchando porque realmente han tocado los temas profundos de la educación que afectan a las políticas públicas nacionales, regionales y locales de nuestro país. Algunas preguntas que me parece que fui anotando y que tal vez de distinto modo cada uno de ustedes en función al tenor de su presentación ha coincidido. Una que te la haría vos, Tere, que tiene que ver con esta absoluta necesidad de empezar a pensar en nuevos dispositivos que hacen que las escuelas digitalicen contenidos de enseñanza para transformar esto que se llaman entornos virtuales del aprendizaje. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué sugerencias vos darías al respecto? Bueno, a mí me parece que este tema que está tan de moda, de alguna manera, de armar los portales, las plataformas de contenidos digitales, suponiendo que de esa manera se solucionan algunas de las cuestiones que vos planteabas, Mariano, ¿no? Yo creo que hay un riesgo grande en transformar las aulas en cementerios de PDFs, y lo voy a plantear en esos términos. Si se puede imprimir, no es un contenido digital. ¿Esto qué significa? Que estamos perdiendo de vista la oportunidad que tenemos de trabajar con lo que es el contenido digital desde su naturaleza cambiante, transformadora, su posibilidad de intervenir sobre esos contenidos digitales. Entonces yo creo que efectivamente, Gabriela, es un tema que además está de moda y que además los estados, los gobiernos, tienen que poder tomar una posición clara en relación con la regulación también de los contenidos digitales, porque no todos los contenidos digitales que están circulando son de buena calidad, ni están en línea con los diseños curriculares, por ejemplo. Entonces, me parece que esta contradicción, de alguna manera, que a veces vivimos entre nos plantean que los docentes tienen que ser curadores, transformadores, creativos y no solo consumir los contenidos, pero por otro lado tenemos que poder trabajar en esta línea de evaluación de los contenidos digitales, donde, y esto lo quiero plantear muy claramente, cuando pensamos políticas públicas, es también entender que en relación con las TIC, el mercado tiene un rol muy fuerte. El mercado, las empresas tecnológicas, las editoriales, en relación con los contenidos digitales concretamente, también están presionando muchas veces para la compra indiscriminada de contenidos y para la compra indiscriminada de aplicaciones, porque ustedes saben que estamos en un momento en relación con este tema que hemos pasado del famoso software educativo, del cual nos hemos cansado todos, a el momento de las aplicaciones.
Entonces, en relación con esto, el Estado tiene un rol muy claro, y yo creo que donde el Estado no se posicione, el mercado va a ocupar el espacio en relación a tomar decisiones, inclusive de índole curricular. Además te agrego una atención que tiene que ver también con la ubicación en el esquema horario disponible que las escuelas tienen para dar cumplimiento también a esto que decía Mariano, que es la impronta de lo que tiene también lo curricular, lo presencial. Mariano, hiciste una muy buena secuencia respecto de cómo se han ido dando los cambios en materia curricular, sobre todo en los últimos años en nuestro país. Hoy estamos frente a un desafío que también es estas cosas recurrentes de la política educativa que no lograron en los 90 alcanzar los resultados que se esperaban con respecto a la reforma curricular. Mencionaste los contenidos básicos comunes, pero que es cierto que se generó también una dinámica de interacción importante entre el sistema educativo y la sociedad. ¿Cuál es la opinión que vos tenés concretamente con respecto a los actuales cambios curriculares, que por otro lado son una demanda de la normativa federal que llevan a todas las regiones y las jurisdicciones de nuestro país a tener que pensar en nuevos diseños curriculares? ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es la perspectiva que vos pensás a futuro? Bueno, yo creo que en primer lugar no deberíamos naturalizar las resoluciones del Consejo Federal como si fuera una verdad revelada. Yo creo que en la última década la política curricular no ha sido pensada en un horizonte sistémico y más bien yo creo que hubo un mandato ahí de reunificar planes, lo cual podría estar muy bien, pero a costa de seguir perpetuando un modelo curricular que sabemos hace por lo menos 30 años que está perimido, especialmente en el caso de la educación secundaria. Entonces, hay como una mezcla de nuevo y viejo que yo creo que está sucediendo en parte porque voy ahí a inflexionar sobre algo que dijo Axel. Yo creo que tenemos serios déficits en la capacidad de gobierno del sistema, sobre todo en una hipótesis de renovación hacia adelante, digamos. Lo que quiero decir es, no estamos pudiendo actuar sistémicamente cambiando las condiciones de trabajo docente, las formas de contratación, el currículum, las prioridades curriculares y la evaluación. Agreguemos los materiales o otra cosa más. Esto tiene que ver por la forma en que se hace política educativa y por las formas en que se hace currículum en la Argentina. Ralph Tyler, un famoso libro clásico de los años 40, decía que las fuentes del currículum eran la sociedad, las disciplinas y el estudio de los educandos. En la Argentina hacemos currículum de forma bastante tradicional, en general convocando expertos en disciplinas. ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo está evolucionando la demografía, las familias, la cognición de los alumnos? Cuando hacemos currículum en la Argentina no se habla de eso. Por lo tanto, estamos tomando decisiones a partir de una lógica que no difiere mucho de la lógica en la cual armamos planes y programas en el Consejo Nacional de Educación. Es decir, una selección de algunos educadores expertos y algunos especialistas universitarios que definen el programa. Y en general con ausencia de visiones integradas sobre lo que en definitiva debemos formar y cómo debemos hacerlo. Yo creo que hay una continuidad profunda y creo que también tiene que ver con qué actores participan o no de la definición curricular. Obviamente, hacer incluir más actores es un problema complejo. Yo creo que la experiencia de la década del 90 dio en parte cuenta de eso, pero también es cierto que no podemos clausurar la discusión de cara a la sociedad. Yo diría que cualquier política de formación debe ser una política que está siempre abierta, como decía en su famoso libro Lawrence Stenhouse, es una hipótesis que se somete a prueba. Cuando uno hace un plan o una propuesta curricular, en realidad es una hipótesis, no sabemos cómo va a funcionar y cómo va a ser eso en un mundo o una realidad que todavía no conocemos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos son, más que hipótesis, son definiciones, experimentaciones a gran escala, a veces con hipótesis viejas, y que tenemos mucha dificultad después de dialogar con lo que el sistema nos devuelve de nuestras hipótesis de trabajo. Porque en definitiva un ciclo de política es eso, es la capacidad de aprender de las consecuencias de lo que se hizo.
Pero entonces cuando llegamos normalmente en la Argentina al fin del ciclo, nos olvidamos que nos habíamos propuesto al principio y por lo tanto la evaluación es imposible. Entonces yo creo que vamos avanzando quizá un poco a los tumbos y deberíamos hacer un mayor ejercicio, y por eso en mis escasos 12 minutos traté de hacer un pequeño ejercicio de recordar cómo fueron los ciclos anteriores, cuáles habrían sido las hipótesis de trabajo y la dificultad que tuvimos para sacar lecciones de eso. Yo creo que ante la apertura de un nuevo ciclo deberíamos hacer un ejercicio de mirar un poco para tratar de errarle menos esta vez. Muchas gracias, Mariana. Una pregunta que aquí nos hacen, Axel, tal vez la puedas responder. Preguntan, ¿a qué se refieren concretamente con selección y jerarquización de la formación docente? Sí, a ver, voy a tratar de conectar esa pregunta con lo que dijeron Teresa y Mariano, porque me parece que hay una interesante sintonía para aprovechar, que es, yo hago la siguiente metáfora para que se entienda un poco la alineación de lo que proponía. Creo que si hay algo que se puede llamar el Ministerio de Educación, como una figura que representa el gobierno de la educación en un país federal, con toda esa complejidad adicional, yo creo que el desafío del Ministerio de Educación es entrar en la sala de máquinas del sistema educativo. Es decir, en qué es lo que produce conocimiento, sentido pedagógico, sentido común en los docentes y cómo trabajar sobre eso. Ese es el desafío mayor. Probablemente cuando lleguemos a esa sala de máquinas, que hace 50 años la desconocemos, nos demos cuenta que no está más, que no hay una sala de máquinas, que hay que crearla. Y tenemos dispositivos para crearla que hace 50 años no teníamos, entonces tenemos una ventaja. Y les cuento una breve anécdota para ejemplificar qué quiero decir con sala de máquinas. En Brasil existen los sistemas de enseñanza, los sistemas de ensino. Es un invento brasilero, no existen en ningún otro lugar del mundo. Casi todas las escuelas tienen alguno, le compran servicios y el sistema de ensino le vende los libros de texto totalmente empaquetados para que los docentes tengan con todos sus alumnos el mismo libro, guías didácticas para los docentes, apoyo, generalmente van cada 15 días a la escuela, una especie de supervisor, evaluaciones en línea, un portal que está totalmente alineado con los contenidos. Y uno de los sistemas de ensino, el más grande de todos, que se llama Positivo, tiene 1 millón de alumnos, tiene 1000 especialistas curriculares trabajando. Esos 1000 especialistas curriculares son los que arman los libros de texto, cada 3 años tiran el libro de texto y empiezan uno nuevo que está totalmente basado en una cadena de feedback de miles y miles de respuestas de docentes que usaron ejercicios de los libros de texto, los valoraron, los pusieron en línea, vieron las evaluaciones y van armando lo que uno podría llamar un libro de texto perfecto. Es absolutamente lineal, curricularmente es muy básico, es muy pobre, pero es una sala de máquinas. Entra en el sistema, entiende, tracciona y saca conocimiento para volver al sistema con mayor efecto. No casualmente estas escuelas tienen mejores resultados en NNEM, preparan para la prueba, etcétera, etcétera. Yo me imagino un Ministerio de Educación que haga lo mismo, pero con sentido de desarrollo curricular mucho más potente, transformador, entendiendo las prácticas, modificándolas con puentes hacia las prácticas, no con ilusiones teóricas abismales que no tienen ningún correlato con la realidad, y con sentido de justicia social. Eso es lo que tendría que hacer un Ministerio de Educación. Creo que es posible, no es un trabajo imposible. Creo que es mucho más difícil cambiar el sistema formador, y volviendo a la pregunta, creo que parte de la sala de máquinas, parte central es el sistema formador, y hoy no tenemos control de ese sistema formador y tendríamos que tenerlo. Bueno, muchas gracias. Creo que no tenemos mucho más tiempo, me están haciendo señas para seguir haciendo preguntas, así que les agradezco muchísimo a ustedes. Han sido muy enriquecedoras las experiencias que han comentado y sus ponencias, y agradecer muchísimo también en la persona de Manuel Álvarez Tronché a estos esfuerzos sostenidos que hace Educar 2050 por poner a tono los temas de la educación en un debate público que me parece que nos ayuda a poder enriquecer nuestras miradas a futuro y buscar las soluciones que estamos necesitando para poder tener una mejor educación para todos. Muchas gracias.